Roberto Salazar, con quien queremos hablar de varios temas económicos, de la macroeconomía, que es importante, pero también, como decíamos fuera de micrófono, implicarla y demostrar qué significa unas cifras para una familia, porque a veces oímos, Roberto, hablar de miles de millones de dólares. Hablamos de una deuda ecuatoriana de casi 40.000 millones de dólares, que se va a ampliar el techo de esa deuda a varios miles de millones más. Pero ¿qué significa para un ciudadano común y corriente el lograr entender esas cifras enormes? Porque se habla de tantos millones en la economía ecuatoriana que ya dicen, invertimos 1.000 millones por aquí, 2.000 millones para acá, 3.000 millones en no sé qué. No dimensionamos lo que eso significa para una familia, para el ciudadano, para un trabajador del país. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días a ti y a todos. La verdad es que hagamos una cuenta así muy rápida, como para empezar a bajar de lo macro a lo micro. El PIB del Ecuador está bordeando los 100.000 millones de dólares, 102.000 millones. Es una cifra. Producto Interno Bruto. Exacto, que es todo lo que se produce en el territorio nacional, medido a los precios de este año. O sea, con petróleo bajo y todo, sobrepasa los 100.000 millones de dólares. Claro, eso es lo que se puso, digamos, como cifra oficial, 102.000 millones por parte del Banco Central, y todas las proyecciones y todo el mundo usamos esa cifra. Para una persona normal, de la calle, de la casa, de la escuela, de la familia, esa es una cifra que no te dice mucho, ¿no es cierto? 102.000 millones suena como a una cifra estratosférica. Nunca se nos ocurrió a nosotros pensar siquiera a veces en 1 o 10 millones, mucho menos en cientos de miles de millones. Ahora, por ejemplo, vamos bajando eso hacia las cifras que macroeconómicamente se están hablando. ¿Qué pasa cuando uno tiene un déficit del PIB del 12%, del 10% o del 4%? Esa es una cifra que nosotros manejamos un poco más. Es decir, no es lo mismo estar endeudado al 4% o al 12% como tasa de interés. Lo mismo en lo fiscal, no es lo mismo tener un 4% o un 12% de mi ingreso que yo debo pagar, ¿no es cierto?, como servicio al Estado por, digamos, sus acreencias finales, porque no tiene los ingresos suficientes para cubrir. Bueno, mis cálculos, siendo muy optimista, es que el déficit de este año va a estar bordeando entre el 9 al 10% del PIB. Eso quiere decir que está bordeando entre 9 a 10.000 millones de dólares. Ese déficit que tiene el Estado ecuatoriano. Sí, contabilizando todo y suponiendo que un escenario activo se reducen muchos de los elementos. Además que teníamos un escenario gasto, ¿no?, con el tema de petróleo también al inicio del año, y este momento hay mayor estabilidad, hablando de un petróleo que está en torno a los $50, entre 45 y 50, claro, lo cual es mayor ingreso para el Estado. Hablamos de 40, ¿no es cierto?, como una cifra razonable para todo el periodo del año. Y con esos $40, obviamente, un presupuesto que se hizo pensando en otras expectativas, pero digamos que supongamos que se mantiene ahí, de todas maneras, como ha caído la recaudación, como hay problemas de entrada en recesión, entonces veríamos que nosotros vamos a tener un déficit de entre 9 al 10%, 9.5, digámoslo así, 9.500 millones de dólares. Sigue siendo los 9.500 millones una cifra enorme, ¿no es cierto? Bajémoslo un poquito más. Supongamos que somos cerca de 15 millones de habitantes, ¿sí? Si esa es la cifra que nos da el INEC de ecuatorianos, quiere decir que estamos cerca de los $650 por habitante al año. Esa ya es una cifra que nosotros podemos manejar. O sea, si divido el Producto Interno Bruto por número de habitantes, me da un ingreso per cápita anual de más o menos 650. Un déficit. Un déficit anual. El déficit anual. Ese es solamente el déficit, no el presupuesto general del Estado, no el PIB, no la deuda, el déficit, que es decir, lo que no tiene de ingresos del Estado para cubrir los gastos. Si es que eso lo llevo a lo que cada uno deberíamos contribuir hacia el Estado para poder cubrir ese déficit de 9.5% del PIB, nos da cerca de $650. Es decir, un poquito menos de 2 salarios mínimos vitales, ¿no es cierto? Es decir, el ingreso de un mes de una familia en la que los dos, padre y madre, trabajan, o madre e hijo, 2 ingresos mínimos vitales de un mes deberían ir para cubrir solamente el déficit, no el presupuesto del Estado.
Cuando se hace esta comparación de déficit versus presupuesto del Estado y lo que significa para cada ecuatoriano, ¿es posible o no es posible, o es admitible o no, subir e incrementar la deuda? ¿Por qué la pregunta? Porque si en este momento nosotros ya debemos, depende de las cifras que se manejen, pero sobre los 30.000 millones de dólares debe el Estado ecuatoriano. Si incrementamos ese techo o piso de deuda, ¿hacia dónde podemos ir? Si el déficit es de más o de 9.000 millones, 9.500 millones de dólares, ¿qué significaría tener más deuda para un proyecto como la refinería que no veremos frutos sino en varios años? A ver, la economía es fácil. La economía es ver lo que pasa en lo macro desde una perspectiva micro, que es la que todos nosotros hacemos todos los santos días de nuestra vida. Nuestra economía nosotros la manejamos porque todos tenemos ingresos y tenemos gastos y tenemos un presupuesto familiar con el cual muchas veces luchamos para llegar. Yo venía escuchando, ¿no es cierto?, en la radio, este programa maravilloso de educación financiera que ustedes están pasando. Les felicito y les agradezco porque yo creo que eso es una cuestión importante para el país. Ese tipo de educación en la cual se ve que una madre de familia que queda soltera, o madre sola, mejor dicho, no alcanza nunca a llegar a cubrir su presupuesto y necesita una comunidad de soporte. En esas circunstancias, por ejemplo, si es que yo tengo en la economía familiar más gastos que mis ingresos, yo tengo tres opciones: bajo mis gastos, aumento mis ingresos de alguna manera, o la tercera, me endeudo para cubrir temporalmente los gastos excesivos sobre mis ingresos. En algún momento tengo que pagar esa deuda, y si no incremento mis ingresos y no reduzco gastos, la deuda se convierte en impagable. Claro, por eso hago énfasis, querida Claudia, en el tema de temporalmente, porque el techo de deuda que nosotros tenemos como una regla macrofiscal es de 40%. Y por más que nos digan que una cuestión es estratégica, bueno, todo es estratégico en este momento en el país. Todo es estratégico en un país en vías de desarrollo, pero es aún más estratégico que nosotros tengamos reglas y no discrecionalidad, que no estemos cambiando las pocas reglas que tenemos en el país, que son las que nos dan un mínimo grado de certidumbre frente a la masiva incertidumbre que hay. Entonces, si es que nosotros decimos ahora que es estratégico construir una refinería que no se construyó durante todos estos 10 años, entonces yo me quedo pensando si es que hace sentido romper una regla para los próximos 100 años por algo que debía haberse construido con el boom que tuvimos durante los 10 años pasados. Es importante, Roberto, recordar, la primera piedra de la refinería del Pacífico se puso paralelamente a la Asamblea de Montecristi, que fue 2008-2009, ya se puso la primera piedra. Vino el presidente Chávez con el presidente Correa y colocaron la primera piedra. No sé si en el lugar que movieron tierras o no, pero ya son, pensemos en el 2009, extendamos un poquito los tiempos, ya son 7 años de que se puso la primera piedra y recién ahora estamos viendo cómo financio. Sí. ¿Por qué ocurre? Porque si yo, volviendo a la economía doméstica, decido hacer mi casa, compro el terreno, que en este ejemplo de la refinería ya estaba comprado, ¿por qué demoro tanto hasta buscar cómo, además, cuando en la mitad hubo el boom petrolero y se dieron enormes ingresos para el Estado? Ya hasta lamentablemente falleció el presidente Chávez. Ha pasado tanto tiempo. Se desarrolló un proyecto que sí, ciertamente tener refinerías suena a estratégico, pero sería bueno ver también qué es lo que han hecho los otros países en estos 10 años, qué es lo que ha pasado con el estado de las refinerías en América Latina, y ver si es que ahora sigue siendo estratégico o no. Los proyectos muchas veces es mejor abortarlos cuando no hay las condiciones y no mantener trenes de gasto que implican mantener trenes de deuda y en ese marco seguirse endeudando, porque en algún momento esto se vuelve en lo que el famoso señor Ponzi en Estados Unidos creaba, juegos de Ponzi. Juegos en los cuales la gente seguía y seguía y seguía y en algún momento esto explotaba. Por eso es importante que no explote la deuda, por eso es importante que tenga un límite, que tenga un techo. Y el techo que nosotros tenemos del 40% con respecto a los elementos del PIB, ¿no es cierto?, que son entonces cerca de 40.000 millones, eso es lo que deberíamos mantener y contabilizar bien
todos los elementos para no autoengañarnos. Yo creo que aquí en el país necesitamos ya un poquito más de veracidad en términos de lo que es la economía, sincerar las cifras y no seguir proponiendo elementos de endeudamiento, de cambio, de dichos y desdichos, porque lo que necesitamos ahorita es un acuerdo fiscal, como suele pasar en las familias, en los cuales una madre le dice a sus hijos: hijitos, ya no podemos irnos este verano de vacaciones, ya no podemos andar en carro, tenemos que vender el auto, no vamos a usar la tarjeta de crédito, vamos a dejarlo a un lado, vamos a apagar las luces, vamos a generar todo lo que tenemos que hacer para ir de centavito en centavito generando un gasto controlado. O reduciendo gastos. ¿Cómo empatar esto? Porque hablamos de necesidades de endeudamiento, que lo dice el gobierno. Hablamos de problemas de flujo interno en el gobierno. Vemos reclamos, decíamos cuando entrevistamos a la asambleísta Buendía, de los transportistas, de los gas, de varios sectores que están impagos por parte del Estado central. ¿Cómo mirar el Estado central como si fuera también una familia? ¿Cómo recortar gastos? ¿Cómo reducir gastos? ¿Cómo evitar endeudarse para sanear o lograr arreglar la parte económica en este momento tan duro que vive el país? Lo primero que hay que hacer es sentarse a dialogar en serio. Lo que necesitamos nosotros, y venimos hablando esto hace 10 años, es reducir el nivel de polarización. Estamos frente a una campaña que normalmente polariza las cosas, porque hay una posición y una oposición. Nosotros no necesitamos en este momento, en lo económico, no necesitamos entrar en una polarización de ese tipo. Tenemos que despolitizar el tema económico. Y eso es clave. Necesitamos un gran acuerdo, que creo que es muy oportuno, en cambio, en tiempos de campaña, llegar a un consenso nacional sobre estos elementos. Yo creo que a todos los ecuatorianos que vamos a votar, que somos adultos, nos suena muy lógico que, por ejemplo, en vez de que estemos volándonos el techo de la deuda y quitándonos nosotros alguna mínima certeza de que podemos sostener el dólar, que a su vez es una mínima certeza que tenemos nosotros de que no nos van a coser a inflación, lo que necesitamos es sentarnos seriamente, de izquierda a derecha, de centro, antiguos y nuevos, a decir: señores, por favor, pongamos las cuentas en orden, sepamos cuánto mismo es lo que estamos gastando, cuánto mismo es lo que ingresa, conversemos con los organismos internacionales, con la sociedad civil, con la academia, con las diferentes entidades del Estado, no solamente el gobierno central, con los gobiernos locales. Empecemos a ver las maneras en las cuales podemos crear un pacto fiscal, una economía solvente que nos permita tener claridades, que eso es lo que en este momento no tenemos. ¿Cómo conseguir este pacto? Roberto dice, 10 años hemos venido hablando de que es necesario un pacto, un acuerdo, un proceso de diálogo con conclusiones claras y reglas que todas las aceptemos, sobre todo en la parte económica. Generar seguridad, generar confianza. Ha mencionado también el tema de los ecuatorianos, sí, efectivamente confiamos en una moneda fuerte como el dólar. ¿Cómo garantizar que esas certezas van a continuar? Hay dudas, el dinero electrónico genera dudas. Por más que nos digan varios sectores, es confiable, no va a haber problemas, tiene todos los respaldos. ¿Cómo generar certezas y buscar certezas, además de un año, como bien nos recordaba Roberto, preelectoral? Volver a lo que ya teníamos. En el 2000 se entró en dolarización, el 2001 hasta el año 2006 pasaron 5 años en los cuales se tomaron medidas en las cuales, por ejemplo, Naciones Unidas, a través de UNICEF y otros organismos, el PNUD, etcétera, estaban permanentemente en contacto junto con el Fondo Monetario y otras entidades, con el Ministerio de Economía y Finanzas, estaba presente la Unión Europea, estaban presentes una serie de organismos, el Banco Mundial, que daban, ¿no es cierto?, una dosis de certeza internacional de que lo nacional iba bien. Lo mismo, se trabajaba con los gobiernos locales para tener articulaciones. Había espacios en la asamblea sobre lo económico, en lo cual se discutía abiertamente, más allá de posiciones. Había entes de la sociedad civil, como el Observatorio de la Política Fiscal, que funcionaban técnicamente. Las universidades publicaban sus elementos. Es decir, no es nada nuevo y es una cuestión que los actores siguen presentes en el país, exigiendo a gritos que por favor se vuelvan a abrir las anchas alamedas por las cuales transite una economía libre. Necesitamos nosotros un espacio de común acuerdo en el cual la izquierda, la derecha y todos nosotros, en beneficio de la población, nos sentemos de nuevo y recuperemos esos elementos lógicos
que son los que van a sostener la dolarización y no nos van a llevar a estos inventos de última hora de volarse el techo de la deuda, de introducir un dinero electrónico controlado por el Banco Central que se convertiría en un nuevo ente emisor y tener, digamos, una serie de elementos fiscales y monetarios que lo único que hacen es introducir nerviosismo en medio de una crisis. Tenemos que estar conscientes de que ya vienen elecciones y una regla básica en política pública y en política en general es que cuando a mí ya me quedan 6 meses de gobierno, yo ya empiezo a retornar todos los elementos hacia la sociedad para que la sociedad decida, porque yo ya no me quedo. Entonces eso es clave. Esto que dice, viene un fin de gobierno, hay 6 meses, 10 meses, 11 meses de un proceso de cambio de mando, ya sea para un mismo partido o para otros sectores. Así es. ¿Cómo llegar a este acuerdo? Porque lo que Roberto dice es cierto, de pronto se les ocurre incrementar techo de deuda, lanzar dinero electrónico, una serie de elementos que generan nerviosismo en los sectores económicos y sociales, es en los dos frentes, no solamente en la parte de economía. ¿Cómo empezar a reevaluar la situación país y los proyectos, como mencionábamos, de la refinería del Pacífico, decir en un momento dado dejar en espera o abortar algo? Exacto. Si no es estratégicamente positivo para el país? Pero este proceso de diálogo y el aceptar que en un momento dado un gobierno, cualquiera que esté fuera, aceptar una equivocación y decir, a ver, yo pensé que esto era bueno, pero ya no es el momento. ¿Cómo lograr eso en el país, que los políticos, los gobernantes, acepten que tal vez se equivocaron y den vuelta atrás, paso para atrás, y digan, a ver, vamos desde acá? Necesitamos mirar hacia lo que yo normalmente digo es el hexágono, el diálogo hexagonal. Es decir, no encerrarnos en el gobierno central, los ministerios y mi égida. Ver primero hacia los gobiernos locales, con lo cual yo tengo primero el Estado. Regresar a ver a todos los espacios del Estado, lo nacional y lo local. 1. 2. Mirar hacia el sector privado. Es excelente que hayamos avanzado hacia la línea de alianzas público-privadas con una ley, pero una ley es nada frente a todo lo que hay que hacer para hacer alianzas público-privadas. Nosotros, de acuerdo al Infrascopio, que es una publicación internacional, estamos apenas en 1 o 2 sobre 5, es decir, estamos entre el 20 y el 40% de lo que hay que hacer. Con una ley recién estaremos bordeando efectivamente el 40%, que resta un 60% para hacer, y eso en los países que más han avanzado, por ejemplo Singapur y otros, se necesita mirar hacia el sector privado. ¿Qué otros actores se mira, por ejemplo, en los países del milagro asiático? Se regresa a ver público, privado, las ONGs, a la sociedad civil. 4, las comunidades. 5, los medios y redes de comunicación. Vemos ahora una presión enorme en redes. Vimos ayer el tema de las concesiones de frecuencias a los medios. Y 6, el tema de los organismos internacionales. Yo digo, si es que nosotros hacemos un efectivo diálogo hexagonal y sobre todo, mi querida Claudia, entramos al centro de estos 6, que es la familia. Si todos miramos hacia las familias, podemos hacer un pacto basado en lo que las familias quieren. Que no nos pase lo que acaba de pasar en Inglaterra, en el cual no se miró desde uno y otro lado en Europa y en el Reino Unido, desde los gobiernos británico y europeo, hacia lo que las familias británicas sentían y querían. Y a la final, contra todo pronóstico, más allá de todo el establishment, planteando que se dé el remain, el permanecer en el Reino Unido, se dio el exit, el leave, el salir del Reino Unido. En esas circunstancias... La Unión Europea por parte del Reino Unido, pero esas circunstancias también apuntan a lo que usted mencionaba. En este hexágono también están medios, están redes sociales de información. Exactamente. Y ahora los propios habitantes del Reino Unido dicen, no es posible, no nos dijeron toda la implicación. Claro. Y apenas un 37% de los habitantes del Reino Unido aprobaron la salida de la Comunidad Europea. Porque el 95% se hace por emoción. El ministro Cameron y todos los demás dicen no se puede dar paso para atrás. Pero ¿qué significa? Es un costo para social, económico, no solamente para la isla que es el Reino Unido, sino para todas las comunidades globalmente involucradas. Bueno, eso va a tener un efecto J, ¿no? Una caída y luego una levantada. Porque obviamente el Reino Unido tendrá que apelar a su historia, a su tradición, a su conocimiento, a su tecnología, a todo, para
levantar. Ayer veía yo datos del Financial Times Stock Exchange, el FTSE 100, donde están las 100 mayores empresas que cotizan en bolsa en el Reino Unido, y ya todo lo que se perdió en una semana se ha recuperado, por ejemplo, en la bolsa de valores. Entonces ya vemos un efecto J. ¿Por qué? Porque finalmente los fundamentos de la economía británica son sólidos. Y eso lo decían los del Remain y los del Leave, los del permanecer y los del salir. El Reino Unido está mucho mejor preparado que Europa continental para hacer frente a esta crisis. Ya se ve que el euro está sufriendo mayor ataque que la libra esterlina en este momento, pasada la semana de shock y de crisis frente a lo inesperado. Pero eso que era inesperado tiene siempre un fundamento. Cuando hablamos del diálogo hexagonal como manera de construir el pacto fiscal basado en fundamentos, tenemos que centrarnos no tanto en una de las 6 esquinas del hexágono, sino en el centro mismo del hexágono, que es la familia. Hacia allá, querida Claudia, hay que ir. Yo no sé si es que puedo mostrarte un par de cifras a ese sentido. Mira, cuando hablábamos de que por habitante son 644 de déficit anual fiscal, en este momento dividido los 9.500 millones de dólares 15 millones. Para 15 millones Exacto. de habitantes. Si nosotros tomamos las cifras oficiales del INE de que somos 3.8 habitantes por hogar, quiere decir que nosotros básicamente tenemos 644 por 3.8 nos da 2.447. Hablemos de 2.500 dólares por hogar al año, porque hay que recordar que los niños no pueden contribuir, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a nivel de hogar, tocaría al año casi 2.447 millones, 2.447 dólares por familia o por hogar, mejor dicho. Para cubrir el déficit para del cubrir Estado. El déficit del 9.5, ¿ya? Si es que bajamos el déficit a la mitad, entonces serían 1.200. Si le bajamos a la cuarta parte, serían 600 por hogar. Y eso, cuando ya lo vemos en esa dinámica familiar, no es lo mismo estar endeudados en 500 dólares que en 1.000, 1.500 o 2.000 dólares, ¿no es cierto? Eso para una familia que gana 500 dólares es la diferencia entre estar endeudados en un ingreso familiar, 2, 3 o 4. Eso es lo que hay que empezar a ver. Cuando uno los lleva a ese número anual de 2.500 dólares por hogar al año a nivel mensual, implica 203 dólares. Ahora, con esos 203 dólares, haciendo cuentas, uno podría comprarse un Chevrolet Spark del año 2013, pagando al cuotas 10%, mensuales. Cuotas mensuales de 200 dólares al 6%. Entonces, básicamente, quiere decir que nosotros, durante 6 años, podríamos pagar, ¿no es cierto?, un carrito pequeño, que sería como aspiracional para la mayor cantidad de ecuatorianos de a pie, como decimos, porque la mayor parte de los ecuatorianos nos movemos en transporte bus, público, ¿no es cierto? O digamos que no nos compramos eso, sino que esos recursos los utilizamos para pagar pasajes. Bajemos hacia allá. Si yo me llevo eso al día, son 6,80 dólares por hogar al día. Con 6,80, si yo lo bajo a nivel de la persona de nuevo, tengo 1,80 dólares por persona al día. Es decir, todas las comparaciones que uno hace con el déficit fiscal que existe, y si apuntamos a persona, a individuo, a familia, a todos aquellos que debemos aprender y entender y además dimensionar lo que significa la deuda. Exactamente. Eso quiere decir que si un pasaje de bus cuesta 25 centavos, me alcanza para 7 pasajes de bus de una persona. Es decir, puede ir y volver 2 veces de la oficina, a ver, estos ejemplos etcétera, son muy interesantes para entender desde la economía familiar y personal qué ocurre con la macroeconomía. Pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre con la macroeconomía cuando hay un gobierno que nos dice que cada año ahorraron 3.000 y pico millones de dólares? ¿Qué significó ese ahorro y dónde está? Si ahora, en cambio, la deuda es mayor. Supongamos que yo sigo el criterio que mencionan las autoridades de que invertir es ahorrar, ¿no es cierto? Digámoslo en simple. Quien habla fue subsecretario de Inversión Pública del Ecuador, entonces conozco, digamos, de esa dinámica y estoy absolutamente fascinado por tratar de entender la literatura sobre la cual se basan para decir eso. No la encuentro, porque en realidad contablemente una cosa es el ahorro y otra cosa es la inversión. Ciertamente uno puede igualar el ahorro a la inversión, pero es que el ahorro se convierte en inversión cuando yo tengo los recursos para invertir. Pero, por ejemplo, si yo, no es cuando yo me endeudo para familiar, invertir. Entre que yo arriende acá, haga casa,
De pronto me endeudo, pero ahorré el arriendo. Claro, esa es una buena dinámica de verla. Pero si es que yo me estoy endeudando más allá de mis límites, es como decían las abuelitas, estoy estirando los pies más allá de lo que me dan las sábanas, ¿no es cierto? Por eso existe la deuda pública y la deuda privada. Eso no es malo. Y en ese caso, cuando yo estoy suplantando un gasto corriente y me quedo con el activo, fantástico. Pero el problema es cuando yo tengo que ya empezar a tener que incrementar el déficit, incrementar la deuda. Por eso es tan importante el famoso 40%, porque ese es el límite de la cama, la sábana y la cobija. Si es que yo me paso del 40% en el Estado, quiere decir que le voy a empezar a pasar el elemento hacia las familias. Si es que yo tengo un déficit estructural de 0, entonces quiere decir que la familia puede quedarse con esos 7 pasajes o con ese Chevrolet Spark del año 2013, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso sirve para que las familias se capitalicen y no el Estado. ¿Quién nos importa aquí en el buen vivir? ¿El funcionariado público y las autoridades? ¿O los hogares que son los mandantes? ¿Nos interesa el buen vivir de los mandatarios o el de los mandantes? Una cosa, si es que yo lo bajo a términos específicos de un taxi, yo tengo que una carrera nocturna cuesta 1.75, es decir, que le estaría quitando yo la carrera nocturna diaria de una persona que por seguridad toma un taxi para moverse en una carrera corta. Eso es buen vivir. Eso es lo que implica que bajemos el déficit a 0 o estemos cerca del 1%, que es razonable. No rompamos el techo de la deuda. Y tengamos ahorro nuevamente como teníamos antes y quitemos de por medio esta idea Nobel de que el ahorro es inversión a toda costa porque es estratégico. Yo creo que tenemos que sincerarnos. Yo creo que básicamente tenemos como país que tomar decisiones efectivas en términos de lo que funciona. Ya no tenemos un petróleo de 100, ya no vamos a tener de 80 ni de 60. Vamos a venderlo a 40 y posiblemente a posteriori andemos posiblemente incluso bajando. Ya vemos que algunos países desarrollados en torno al tema de la sostenibilidad están diciendo que ya no van a consumir combustibles fósiles. Eso se llama caída de la demanda. Y cuando cae la demanda, bajan los precios. Entonces, son una serie de análisis gracias a Roberto Salazar. Eres muy claro a ponernos ejemplos muy didácticos en donde se compara la familia con el Estado, dividiendo los déficits y diciendo cada ecuatoriano, en resumidas cuentas, en cada familia del país, cada día tenemos $1.70 de déficit. Es el déficit que tenemos con el déficit actual del Estado ecuatoriano. No podemos endeudarnos más si ya tenemos déficit interno. ¿Cómo pago una deuda mayor si no tengo cómo pagar el día a día del país? Es que hay varias dudas, varias preguntas que nacen con esto, pero lo más importante, lo que él señala, hablemos y empecemos a dialogar. Por más que suene reiterativo, repetitivo, durante muchos años venimos diciendo, sentémonos a conversar, a analizar la situación del país, ver qué país queremos en el futuro, qué sociedad queremos para nuestros hijos, retomando el tema de familia, qué queremos que ellos reciban como herencia, un mejor país que el que nosotros recibimos o un país endeudado con incertidumbres e inseguridades. Es hora de dialogar. Gracias a Roberto Salazar y a ustedes que nos han acompañado. Gracias a nuestros auspiciantes también. Tomando el ejemplo de Spark, recordamos que Chevy Plan nos auspicia permanentemente. También tarjeta Nexo del Banco del Pichincha, EMAP, la empresa de agua potable de Quito, Cooperativa Policía Nacional y Mazda. Con ustedes hasta el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.
La felicidad